Desde una cucaracha que sobrevive 10.000 rads de radiación hasta un hongo que usa la radiación como combustible. Estas son las 5 criaturas que heredarían la Tierra después de un apocalipsis nuclear. Para entender por qué estas criaturas son extraordinarias, necesitas entender en 10 segundos por qué nosotros somos tan frágiles. La radiación ionizante entra en tu cuerpo y parte las cadenas de tu ADN en fragmentos. Tu cuerpo puede reparar cierto daño, pero existe un techo. Los humanos empezamos a morir con 4 grays de radiación acumulada. 4 grays. Ese número va a ser el punto de referencia de todo lo que viene ahora, porque las 5 criaturas que vas a conocer lo hacen quedar en ridículo. ¿Me creerías si te digo que la cucaracha lleva 300 millones de años en este planeta? Vio nacer y morir a los dinosaurios. Sobrevivió el impacto del asteroide que los borró. Sobrevivió las 5 grandes extinciones masivas de la historia y puede tolerar 10.000 rads de radiación cuando nosotros morimos con 400. Pero la razón real por la que sobreviviría no es la que la mayoría de la gente cree, y es más elegante de lo que parece. La radiación mata al interferir en la división celular. El momento en que una célula se divide, cuando su ADN se despliega para duplicarse, es su momento más vulnerable. Cuanto más rápido se dividen tus células, más ventanas de ataque tiene la radiación abiertas al mismo tiempo. Las células humanas se dividen constantemente. Las de una cucaracha se dividen una sola vez por semana. Durante la muda, la radiación tiene literalmente menos oportunidades de destruirlas. Además, una cucaracha puede sobrevivir semanas sin su cabeza, no porque sea indestructible, sino porque su sistema nervioso está distribuido en nodos por todo el cuerpo, llamados ganglios. Destruyes uno, el resto sigue. Es la arquitectura perfecta para un entorno donde los golpes llegan desde todas las direcciones. Una aclaración honesta que las versiones dramáticas nunca hacen. Las cucarachas en el epicentro de Hiroshima sí murieron. Las vaporizó el calor, no la radiación. Pero en la zona de exclusión, donde la radiación persiste décadas después, sin esa temperatura extrema, la cucaracha no solo sobrevive, prospera. Tenemos documentación de ello en Chernobyl. En 1956, unos científicos estaban probando si la radiación podía usarse para esterilizar alimentos. Tomaron latas de carne, las sellaron, las bombardearon con dosis masivas de radiación, suficientes para matar absolutamente cualquier cosa conocida. Abrieron las latas y encontraron algo vivo. Era una bacteria que nadie había catalogado. La llamaron Deinococcus radiodurans, que en latín científico significa literalmente la terrible valla que sobrevive la radiación. El libro Guinness de los Récords la registró como el organismo más resistente a la radiación jamás descubierto. Tolerancia: 1,5 millones de rads, 3.750 veces el límite humano. Lo extraordinario no es el número, es cómo lo hace. Cuando la sometes a esa dosis, su ADN se parte en cientos de fragmentos simultáneos, lo que destruiría irreversiblemente cualquier otra célula. Pero el Deinococcus tiene sistemas de reparación tan precisos que en menos de 24 horas puede reensamblar todos esos fragmentos en el orden correcto. Cientos de piezas, reensambladas solas, mientras el organismo sigue funcionando. Los equipos de investigación llevan décadas intentando descifrar exactamente cómo funciona su mecanismo de reparación, no solo por fascinación académica, sino porque replicarlo podría cambiar el tratamiento del síndrome de radiación en humanos, proteger a astronautas en viajes interplanetarios y abrir nuevas vías contra el cáncer. Una bacteria encontrada en una lata de carne en los años 50 podría ser la pieza que le falta a la medicina del siglo XXI. La tercera criatura vive ahora mismo dentro de tu cuerpo, en tus intestinos, en los míos, en los de cualquier persona en el planeta. Son invisibles, son silenciosas y llevan 4.000 millones de años haciendo exactamente lo mismo: sobrevivir mientras todo lo que las rodea cambia o desaparece. Las bacterias anaerobias estrictas, organismos para los que el oxígeno no es simplemente innecesario, es veneno. Evolucionaron antes de que existiera oxígeno libre en la atmósfera terrestre y llevan 4.000 millones de años siendo esencialmente los mismos, porque para ellas no ha habido ninguna presión evolutiva que justifique cambiar. Son fósiles vivientes que funcionan y ya sobrevivieron su propio apocalipsis.
uno mucho peor que el nuestro. Hace 2.400 millones de años, las primeras bacterias fotosintéticas comenzaron a liberar oxígeno como subproducto de su metabolismo. Durante millones de años, ese oxígeno se fue acumulando, y para la mayoría de los organismos que existían, fue exactamente lo que la radiación nuclear sería para nosotros, un veneno que envenenó el planeta entero de forma lenta e irreversible. Los científicos lo llaman la Gran Oxidación. Fue la extinción masiva más letal en la historia de la vida en la Tierra, mucho mayor, en términos porcentuales, que el asteroide que mató a los dinosaurios. Las bacterias anaerobias que sobrevivieron se refugiaron donde el oxígeno no llegaba, el subsuelo profundo, las grietas del fondo oceánico, el interior de otros organismos, y ahí llevan desde entonces, esperando con la paciencia de algo que ya sabe cómo se sobrevive el fin del mundo. En un apocalipsis nuclear, si el oxígeno atmosférico cayera como consecuencia del colapso de los ecosistemas, eso no sería una amenaza para ellas, sería una mejora. Y están dentro de ti ahora mismo. Antes de continuar, suscríbete al canal porque en los próximos videos vas a descubrir desde los animales que casi acabaron con la humanidad hasta las especies que podrían extinguirnos mañana. Y quédate ahora, porque las dos criaturas que faltan son las que nadie espera en esta lista. ¿Te imaginas un animal que puede detener completamente su propio metabolismo, esperar décadas en ese estado y reanudarlo como si nada hubiera pasado? No reducirlo, no ralentizarlo, detenerlo por completo. Eso es exactamente lo que hace el tardígrado, también llamado oso de agua, el ser multicelular más indestructible que hemos encontrado en el planeta. Cuando el ambiente se vuelve letal, el tardígrado expulsa el 98% del agua de su cuerpo, retrae sus 8 patas, encoge en una esfera microscópica y entra en lo que los científicos llaman criptobiosis, un estado de suspensión tan profundo que no hay metabolismo detectable, no hay respiración, no hay consumo de energía. Técnicamente no está vivo en ningún sentido funcional. Pero tampoco está muerto, porque en el momento en que el agua regresa, el proceso se revierte por completo. El mecanismo que lo hace posible es una molécula llamada trealosa. Al deshidratarse, la trealosa reemplaza el agua en el interior de cada célula, formando una matriz vítrea, un vidrio biológico que mantiene las membranas y las proteínas en posición exacta, sin que nada colapse. Es criopreservación biológica, inventada por la evolución cientos de millones de años antes de que los humanos intentáramos congelar tejidos en laboratorio. En 2007, la Agencia Espacial Europea llevó tardígrados al espacio en el experimento Photon M3. Los expusieron directamente, sin traje, sin cápsula, sin ninguna protección, al vacío del espacio y a la radiación ultravioleta solar durante 10 días. Varios sobrevivieron, regresaron a la Tierra, se rehidrataron y siguieron caminando, como si los últimos 10 días flotando en el espacio exterior hubieran sido una siesta larga. Si la Tierra se convirtiera en un infierno radiactivo, los tardígrados entrarían en criptobiosis y esperarían, sin metabolismo, sin necesidades, sin envejecer, 10 años, 50, lo que hiciera falta, y cuando cayera la primera lluvia limpia, extenderían sus 8 patas ridículas y seguirían caminando. Nosotros seríamos el recuerdo. Ellos serían el futuro. El número 1 de esta lista no es microscópico. No vive en volcanes ni fue al espacio. Probablemente lo pisaste esta semana. Y en un apocalipsis nuclear no solo sobreviviría la radiación, la usaría como combustible. En 1991, 5 años después de la explosión del reactor 4 de Chernobyl, un robot enviado al interior del reactor destruido transmitió algo que nadie esperaba ver: hongos negros creciendo en las paredes internas, no en la zona de exclusión exterior, donde ya se sabía que la vida volvía de formas inesperadas. Adentro del reactor, en el ambiente de mayor radiación del planeta en ese momento. Y luego los científicos notaron algo que no tenía ningún sentido. Los hongos no estaban distribuidos al azar. Estaban concentrados exactamente en los puntos de mayor radiación y crecían hacia las fuentes de radiación, como las plantas crecen hacia la luz. Los análisis confirmaron lo que parecía imposible. Estos hongos eran radiotróficos. Usaban la radiación ionizante como fuente de energía, el mismo proceso que destruye el ADN humano. Ellos lo convertían en combustible. Los científicos formalizaron el hallazgo en 2007 bajo el nombre de radiosíntesis, el equivalente fúngico de la fotosíntesis, pero usando radiación en lugar de luz solar. El mecanismo funciona a través de la melanina, el mismo pigmento que da color a tu piel.
En los humanos, la melanina absorbe parte de la radiación ultravioleta como defensa parcial. En estos hongos, la melanina está presente en concentraciones enormes y actúa como una antena biológica que captura la energía de la radiación ionizante y la convierte en energía metabólica. La misma molécula que en nosotros es escudo, en ellos es motor. Piénsalo en términos prácticos. En el peor momento de un apocalipsis nuclear, cuando la radiación esté en su punto máximo y todos los demás organismos estén muriendo o escondiéndose, los hongos radiotróficos estarían en su temporada de mayor abundancia energética. Para ellos, el apocalipsis no sería el fin, sería el banquete. Y hay algo más, lo que ves cuando encuentras un hongo, ese sombrero en el suelo del bosque, no es el organismo, es solo el órgano reproductor, el equivalente de una manzana en un árbol. El organismo real es el micelio, una red subterránea de filamentos que puede extenderse kilómetros bajo la superficie, conectando árboles, descomponiendo materia, transportando nutrientes entre plantas de especies distintas. El Internet del bosque lo llaman los ecólogos. En Oregon existe un ejemplar de Armillaria ostoyae, cuyo micelio cubre casi 10 kilómetros cuadrados y tiene aproximadamente 8.000 años de edad. Es el organismo individual más grande que hemos encontrado en la Tierra. No es visible desde la superficie, está completamente bajo tierra y sigue creciendo. En un mundo postnuclear, mientras la superficie fuera inhabitable, el micelio seguiría ahí, descomponiendo los materiales que el apocalipsis dejara atrás, alimentándose de la radiación que mataría a cualquier otro organismo. Y cuando las condiciones mejoraran lo suficiente, los hongos serían los primeros en colonizar la superficie de nuevo, como ya lo hicieron hace 450 millones de años, cuando convirtieron la roca estéril en suelo, antes que cualquier planta, y prepararon el terreno para todo lo que vino después. Todo lo que existe sobre este planeta creció sobre un suelo que los hongos construyeron primero. Y si el apocalipsis llegara, lo construirían de nuevo. Una cucaracha que no tiene punto único de falla. Una bacteria encontrada en una lata de carne que reensambla su propio ADN partido en cientos de fragmentos. Organismos de 4.000 millones de años que ya sobrevivieron su propio apocalipsis y viven ahora mismo dentro de ti. Un animalito de 8 patas que puede pausar su existencia, ir al espacio sin protección y regresar caminando. Y un hongo que no escapa de la radiación, la devora. Cuando hablamos del apocalipsis nuclear como el fin de la vida en la Tierra, somos profundamente egocéntricos. Sería el fin de nosotros. La vida como fenómeno llevaría 4.000 millones de años sobreviviendo cosas peores y seguiría adelante sin hacernos demasiado caso. Somos la única especie que tiene la capacidad de destruirlo todo. Y también la única que sabe que tiene esa capacidad. Quizás eso debería ser suficiente razón para no usarla. Quizás el tardígrado ya tiene sus 8 patas listas